Sí, Entonces, buenos días a todos. Buenas tardes para los que ya pasó el mediodía. Bueno, primero que todo, hoy comenzamos con nuestra primera sesión de los diálogos abiertos en el año 2026, ya nuestra cuarta temporada. Ya nos estamos fortaleciendo cada vez más, ¿no? Quería hoy hacer una pequeña presentación de nuestra primera ponente, Sabrina Tavares, que nos va a hablar hoy sobre escalando innovaciones de nicho, el rol de las startups circulares en las transiciones sostenibles. Sabrina es profesora asistente de ética empresarial y sostenibilidad en la Universidad de AFIT e investigadora postdoctoral en la Universidad de Luleå en Suecia, vinculada al Innovation and Entrepreneurship Research Group y al proyecto DIG. Su trabajo explora cómo los modelos de negocios sostenibles y circulares, la transformación digital y los ecosistemas de innovación pueden impulsar futuros regenerativos y equitativos dentro de los límites planetarios. Sabrina es doctora en sociología de la Universidad de Neuchâtel y ha sido reconocida en la Swiss Government Excellence Scholarship y como joven investigadora del Ministerio de Ciencias en Colombia. Su investigación ha sido publicada en revistas de alto impacto como el Technological Forecasting and Social Change and Journal of Cleaner Production, y está comprometida con conectar la reflexión ética, la investigación científica y la acción colectiva para reimaginar los negocios como una fuerza para el florecimiento de la vida. Pues nuestra sesión hoy van a ser la presentación de Sabrina, 35-40 minutos. Después vamos a una sesión de preguntas y finalmente unas conclusiones. Antes de las conclusiones, hoy voy a hacer una pequeña presentación de un nuevo proyecto que salió de los diálogos abiertos. Sabrina, the floor is yours. de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta hora, a todos los presentes. Esta es mi presentación, Escalando Innovaciones de Nicho desde la perspectiva de las startups circulares en el contexto de transiciones sostenibles. Bueno, esta es la agenda que les traigo para hoy. Les voy a contar un poquito quién soy, qué hago aquí. Es realmente un honor ser invitada para este círculo, porque sabemos que las transiciones están teniendo mucha fuerza, sobre todo en el norte global, y Latinoamérica también tiene otras dinámicas que no están siendo tan documentadas y que vale la pena empezar a contrastar. Entonces, en esta agenda yo les quiero hablar un poco quién soy yo, en qué trabajo, qué les vengo a presentar. Luego voy a hablar un poco sobre qué son las transiciones sostenibles, muy general, porque, bueno, este es el motivo de este grupo. Entonces ya hay unos conocimientos de base. Luego voy a hacer una explicación de la investigación que les presento y que ya está publicada y que tomó pues como un buen tiempo llegar ahí, mucha iteración, sobre todo pues con los datos y con el autor con el que lo escribí. Luego les voy a hacer un pequeño, mm, digamos una pequeña información sobre Administer y al final pues abro el micrófono para discusión, preguntas, incluso contribuciones para seguir mirando más allá. Bueno, entonces esta soy yo, mi nombre es Sabrina Tavares, soy profesora asistente de la Universidad de AFIT. Llevo 3 años aquí en EAFIT, en un área que se llama el área de organización, dirección y estrategia. La organización, esta área de organización, dirección y estrategia hace parte de la escuela de administración. En esta escuela tenemos varios programas, ahorita les muestro aquí un poquito eh, qué es esta escuela. Pues tenemos pues en nuestro campus, aquí ven, pues, es el edificio donde estoy en este momento. Es un campus muy, digamos, ecológico, pues, y muy relacionado con ese concepto de diversidad, por ejemplo. Aquí están, pues, como algunos de los rankings en los que estamos en el mundo, ranking QS y, bueno, y nuestras acreditaciones. Y, bueno, con respecto a mí también, pues, les dejo un poquito como el área en el que trabajo. Actualmente dicto una asignatura que se llama Ética e Integridad y hago parte del área de Ética y Sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que también hace parte de ese proceso de el investigador en que se transforma y pues como en que se convierte.
y soy editora en jefe de la revista Administer, que pues es parte también que apoya mi investigación. Bueno, las líneas de estudio y que me parece también interesante que estemos en esta red y entre todos nos identifiquemos y empecemos a como a crear posibles puentes de conexión y puntos en común. Aquí les muestro pues los enfoques de investigación que he venido desarrollando, ha sido pues innovación social, empecé con este tema, innovación social corporativa, organizaciones híbridas, y luego empecé a trabajar temas de modelos de negocio sostenible, y pues dentro de los modelos de negocio sostenible entró lo que es toda la circularidad, y he ido conectando lo que es modelos de negocio con ecosistemas, pues ya he visto desde multi-actor, y luego ya al llegar a los modelos de negocio, y quizás pues es muy posible que era por y lo he notado por otros autores también, que llegué a transiciones, Twin Transitions, por ejemplo, y transiciones sostenibles, pues, de transiciones gemelas, fui llegando precisamente cuando empiezo a estudiar el tema de modelos de negocio y ecosistemas, porque todos pues desarrollan una visión colaborativa. Entonces, eso lleva también a, pues cuando hablamos de sostenibilidad, ese abordar esos problemas, grand challenges, esos, pues como esos grandes problemas que aborda la sociedad. Y en particular, pues también lo conecté como entre innovación social y sostenibilidad, porque precisamente notamos que el estudio de las empresas o el estudio de la sostenibilidad se vincula como esa resolución de grandes problemas y muchos problemas locales pues, que tenemos en Latinoamérica, en Colombia, donde estamos inmersos. Entonces, actualmente estoy en un proyecto de investigación que se llama Modelos de Negocios de Bioeconomía Circular. Ahí estamos estudiando con estudiantes de maestría el tema de la cadena o la red de valor del cacao, conectado con bioemprendimientos tecnológicos. Y el segundo se conoce como ecosistemas de regeneración, que es un tema pues que está emergiendo mucho, sobre todo en Latinoamérica, en Europa. La regeneración se está pues como trabajando más, como más allá de la sostenibilidad, y pues decidí ahí como cambiar un poquito el enfoque que le viene dando como la academia desde el modelo de negocios, ya me meterme de una vez al ecosistema. Entonces aquí ahí encuentro pues como algunas de las contribuciones que intento, que uno como académico intenta abordar, y es bueno, primero la innovación de modelo de negocio, las disrupciones sostenibles, que pues en parte es este estudio y otros que ya voy a estar trabajando, vengo trabajando en el tiempo, y lo he notado, no ha sido, pues no quise que fuese así como intencional, pero me di cuenta pues precisamente por los datos y por donde recogemos la información, en donde estoy, en el contexto que es muy rico, muy desconocido, pues he comenzado como a entrar en este concepto de transición del sur global. Entonces yo creo que este paper y de hecho otros que he venido observando que se están publicando también, pues ya vienen reconociendo ese concepto de transición en el sur global, y creo que esa es como una contribución que les quiero compartir el día de hoy. Bien, entonces aquí viene pues como esta pregunta de por qué estudios de transición, o sea, de dónde, pues porque no mucha gente sabe qué son transiciones, ¿cierto? Creo que es como que uno dice transición sostenible y parece ser como un buzzword, pues como una palabra de moda, pero no como que eso, ¿cierto? ¿Qué es transición sostenible? O sea, ¿qué son los estudios de transición? Entonces, pues esto, pues digamos que uno nace como investigador, ya así como de carrera, ¿cierto? El día en que uno nos hace su PhD y le toca pues como estudiar más de la cuenta y profundizar en cosas que uno simplemente las conceptualizaba, pero entonces ya entra uno como reconceptualizar y a generar aportes. Entonces, el tema de los estudios de transición llegaron a mí precisamente cuando intentaba estudiar este rol. Mi contexto es de empresas, entonces entro a un instituto de sociología, y al estar en este instituto, pues empiezan las preguntas de cómo, pues, qué tiene, pues, porque la empresa, pues, hace dinero, genera ingresos, genera salarios, pero entonces, ¿cuál es su interrelacionamiento? Y yo creo que también esto viene como desde las conversaciones del Brundtland, por allá en el 90, y también en estos conceptos de crecimiento, y bueno, todas estas tendencias que vamos observando del agotamiento de recursos y la teoría de Malthus, y ver cómo se están agotando los recursos. Y encuentro en los estudios de transición
esa forma de entender los cambios estructurales en la sociedad, donde vemos una serie de, digamos, de múltiples disciplinas que entran, que no es solo la administración, sino vamos a ver pues, las políticas públicas, temas de innovación, tecnología, el consumidor mismo, o sea, entran como muchas disciplinas a teorizar y a generar soluciones sobre una cosa. Entonces, los estudios de transición, pues, así muy, digamos, una definición muy general, nos habla de ese cambio, pues ese transición, ¿cierto? Ese cambio de una estructura social que ya está consolidada a otra. Entonces, el ejemplo típico que observamos aquí, pues como la máquina de vapor a los eléctricos, ¿cierto? Pues sobre los carros de un tipo de tecnología a otro. Y eso me parece muy fascinante porque creo que la sociedad siempre está en un proceso de transición, o sea, siempre estamos transicionando a algo más, ¿cierto? Y de la vela al bombillo, entonces supongo que el bombillo en el futuro pues será reemplazado por algo más. Y a medida que se reemplaza todo, entonces estamos experimentando esas transiciones. Pero lo que me pareció interesante es ver cómo nosotros desde la academia, pues especialmente nosotros los académicos en administración, eh, aportamos a esa transición, porque generalmente entendemos a la empresa como un actor que genera trabajo, genera empleo, genera productividad económica, pero no lo visionamos, bueno, generalmente no, ya sí, no lo visionamos como un actor, como ese agente que viene a generar una transformación social. Entonces eso me pareció muy fascinante y las transiciones, los estudios de transición abordan eso. Ahora pues le ponemos el apellido de transición sostenible, que pues algunos dicen que no, hay un debate pues con un consenso si es transición sostenible o solo transición, pues porque todas las transiciones son transiciones, e incluso se habla de transiciones insostenibles, pues porque también podemos irnos para atrás. Entonces, lo que creemos que es sostenible en realidad se está generando insostenibilidades también, que son ya cuando se hablan de esos rebound effects, bueno, es como los efectos rebote o pues o los side effects, los efectos negativos, y entonces, pero entonces como transiciones sostenibles encontramos esas, nuevamente las mismas características, ¿cierto? Que todavía no hay consenso de que es sostenibilidad, pero lo más que se acerca es eso de pensar en las generaciones futuras, pues o sea, que es una dimensión transgeneracional, pues que va a través del tiempo, pues atraviesa el tiempo y considera lo que hacen los ancestros a lo que van a hacer las personas del futuro, incluso cuando nosotros nos vamos a beneficiar, porque pues vamos a morir, pero pues los que vienen siguen. Entonces, esta transición sostenible nos habla de esos procesos a largo plazo, de estas dimensiones que acabamos de mencionar, políticas, tecnológicas, de ciencia, etcétera, y que nos pasa, pues esta definición no me gusta tanto, pero pues Marker es bastante famoso y conocido por su definición de pasar a modos de producción y consumo más sostenibles, ¿cierto? Dentro de lo que ya sabemos que es sostenibilidad, que puede ser el triple por online, o incluso las visiones de sostenibilidad sostenibilidad profunda, que son como estas nested, como sistemas anidados, donde una cosa está dentro de la otra. Otra interesante, pues también aquí como para quien quede dentro de la presentación, pues no sé qué tan relevante sea, pero me pareció muy también como muy fascinante como recoger un poquito que las teorías de transición sostenible son diferentes pues como a las que conocemos en otras áreas de management, de sociología, más institucionales, sino que hay unas consolidadas que son estas tres, pues las puse en inglés, pero pues no voy a hablar de ellas, sino simplemente como por mencionarlas, y es como estos marcos conceptuales que nos guían nuestros estudios en transición, porque tienen esa capacidad de capturar múltiples dimensiones, esa es una cosa, capturan muchas dimensiones, pero también porque nos permite hacer como proyecciones de acciones que están siendo, o sea, cosas que están sucediendo en el tiempo, entonces capturan una, digamos, puede ser una fotografía sin ser un estudio longitudinal, pues que no tiene que ser eso, pero que apoyan también incluyendo estudios, por ejemplo, de investigación de acción, que pues son muy aplicables a la práctica, entonces que se pueden hacer investigaciones mientras se hacen, mientras se desarrollan y obtener resultados en la marcha.
Entonces, bueno, estas son, también cada una captura niveles de análisis diferentes, ¿cierto? La de Management, Strategic Niche Management, por ejemplo, pues como más enfocado en situaciones micro, luego viene la perspectiva multinivel que abarca varios niveles de análisis en uno solo, bueno, luego vemos cómo se traduce gestión de transición o transition management, que es incluso, creo que hasta, o sea, es de los más complejos que yo he visto para definir, pero se utiliza mucho en investigación, acción, y luego vemos los sistemas de innovación tecnológicos que ya pues vemos como grandes niveles de análisis, sistemas completos. Entonces, bueno, abarcan distintos niveles de análisis. En nuestro encuentro hoy en particular, pues yo les voy a exponer esta publicación realizada. Este quedó con el año 2026, siempre le trabajamos un año y medio, 2 añitos, y fue, bueno, un logro bastante interesante de ingresar al tema de transiciones sostenibles. Y este es el coautor con el que trabajé, él se llama Wisdom Kanda, de la Universidad de Linköping, en Suecia, quien también él lidera muchos temas de transición en el momento, sobre todo temas de intermediarios. Y bueno, aquí se recoge un poquito, pero sus estudios más son sobre biogás y sobre intermediarios. También tiene bastantes investigaciones en Brasil. Bien, y una cosa que nos caracteriza es que ambos, digamos que tenemos una visión subglobal súper marcada, entonces, pues esto es lo fascinante también de trabajar con autores extranjeros que nos aportan otras visiones de cómo estamos percibiendo, pues, como un mismo fenómeno y llegar a esas discusiones, pues, muy enriquecedoras. Entonces, este paper llamado Upscaling Niche Innovations by Circular Startups for Sustainability Transitions fue publicado en el Environmental Innovation and Societal Transitions y recoge estos tres conceptos que yo les doy aquí: transiciones sostenibles, startups circulares y subglobal. La gran motivación que tuvo este estudio y que, bueno, creo que en alguna parte ya lo alcancé a mencionar, es que carecemos de algunas visiones desde nuestra perspectiva de como académicos de management. Una primera pregunta que me surgió a mí y es como el nacimiento de este paper es si estamos como tan acostumbrados a pensar en las transiciones como cosas muy grandes, pues porque, cierto, o sea, digamos que cuando crearon no sé, la máquina de vapor, o sea, eso fue un cambio grande, ¿cierto? O sea, pasamos de una era, pues, como medio medieval, como un poquito más, pues, sí, más artesanal y pasamos a una era muy tecnológica en muy poco tiempo, tanto que algunos estudios dicen que en esta época en que sea la revolución industrial es que empezamos a deplorar los recursos planetarios. Entonces, cada que uno piensa, o cierto, o cuando pensábamos, o los famosos ejemplos de Giles, donde hablaba eh, de los vehículos, pues por ejemplo de gasolina, y bueno, y estos grandes cambios de transiciones siempre los pensamos desde grandes cosas, o sea, grandes motores, o sea, son cosas grandes quienes impulsan la transformación. Entonces, yo pensaba que en estas startups, pues como son tan pequeñas, tienen tan pocos recursos, están en un mercado súper competido, afrontan unas presiones súper grandes en temas de impuestos. Entonces vemos, pues yo pensaba como estas pequeñas seres, incluso como los llaman en la literatura, monstruosidades esperanzadoras, pues como traen una esperanza, porque traen unas ideas tan buenas, pero o sea, tan poco aplicables a la realidad. Entonces ahí pues como que surge una chispa y es como un actor tan pequeño como una startup tiene la posibilidad de cambiar una transición. O sea, cómo una empresa tan pequeñita puede hacer una transición tan grande como la que hizo la máquina de vapor. Entonces, ahí como comenzó pues como la pregunta a tejerse, porque precisamente no es la gota la que enloquece, la gotica, ¿cierto? La que nos puede, digamos, inundar el río, sino las goticas. Entonces, esas son las startups que en un conjunto, vistas como conjunto,
empiezan a generar transiciones. Entonces ahí empieza pues como esa motivación y la primera pregunta se conectó con el concepto de escalar, de cómo la... Y generalmente nosotros hemos estudiado mucho escalar y esta es la diferencia de escalar desde la visión del management y escalar desde la visión de transiciones, porque el management escalar lo asociamos con crecer, expandirse, ¿cierto? Más mercados, más, bueno, sí, pues dependiendo, scaling deep, scaling wide, pues, según el enfoque de escalar, tiene una visión como de geografía, ¿cierto? Y implica crecer más, pero en transiciones, cuando hablamos de escalar, incluso se habla, pues como hay la palabra en inglés cambia, ¿cierto? Si le da por scale up, sería muy diferente a scale o scaling. Entonces, pues ahí vienen como esos anglicismos que pues en español no, creo que es la misma escalar, ¿cierto? Em, Escalar viene ya más como un tema de difusión, de influenciar, de expandirse. Entonces, ese escalar entra dentro de los conceptos de transiciones y es como estas pequeñas startups en sus modelos de negocio, y aquí también no viene la particularidad número dos, para promover una transición sostenible que la enmarcamos en el sur. Entonces tenemos estas transiciones sostenibles dentro, de hecho han empezado a salir más estudios de modelo de negocio y transición, que es lo que me pareció interesante, ese match entre management y transiciones. Entonces ahí en transiciones, una pequeña circulito, pequeño circulito, tenemos innovación de modelo de negocio. Entonces también en, dentro del concepto, porque es que innovación y transiciones son dos estudios hermanos. Aquí vemos que la innovación, entonces, ¿qué es un modelo de negocio? Entonces, un modelo de negocio es una arquitectura que nos dice cómo una empresa crea, produce, distribuye valor, captura, distribuye, produce valor, ¿cierto? Entonces tenemos el eje de Osterwalder y nos dice capturar valor, distribuir valor, propuesta de valor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la triada, el triángulo de un modelo de negocio. Pero cuando nos dicen innovación de modelo de negocio, significa que es ese mismo concepto, pero le agregamos ese concepto de innovación. Entonces, ¿qué es la innovación? Entonces, desde los estudios de transición, cuando hablamos de innovación, estamos diciendo que, y hay varias definiciones de innovación de modelo de negocio. Entonces, está una, por ejemplo, los modelos de negocio circulares son innovaciones de modelos de negocio de la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio, innovación de modelos de negocios circulares, estamos hablando de la economía circular como una innovación al modelo de negocio de la circularidad, que también es una innovación al modelo de negocio. Entonces, pues, bueno, yo empiezo así como que a hacer círculos dentro de círculos, porque esto se, o sea, y eso es como la particularidad de estos estudios, son súper nicho también, o sea, como que nos van encerrando dentro de un tubo, pues como que nos van llevando a un lugar. Dentro de ese concepto de innovación de modelo de negocio, entramos ahí la startup circular como un tipo de innovación de modelo de negocio circular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Son innovaciones que se producen a los modelos de negocio a través de estrategias de circularidad, que visto desde los estudios de transición son eh, vehículos, dispositivos intermediarios, es como, y ahorita lo voy a poner dentro de la teoría donde esto se alimenta, y es que este pequeño modelo de negocio, entonces la innovación, ¿dónde está? ¿Está en el modelo de negocio o está en la economía circular? Y creo que es precisamente lo que se pretendía con este estudio. Entonces, aquí entramos a una de las definiciones clave para entender el estudio, y es el concepto de innovación de nicho, o bueno, nicho, que es desarrollada pues como en estos estudios también, el nicho entendido como pues eh, aquí pues esas como definiciones de enciclopedia, ¿cierto? Pero básicamente eh, decimos que el nicho es el lugar donde reside la innovación, y generalmente se hablan de innovaciones disruptivas, pero básicamente en el nicho es donde encontramos todo lo que rompe las trayectorias existentes, o sea, donde se rompe como con lo convencional, que es que uno diría lo que, por ejemplo, una incumbent o una gran empresa
pues no hace parte de un nicho porque no está, digamos que, cambiando el régimen, a menos que pues ya entramos en otras discusiones. Pero de aquí, el nicho, uno de los autores que más define el nicho y es de donde parte, porque este es un estudio abductivo, es Smith y Raven. En el 2012 publican su paper sobre eh, los nichos, las innovaciones de nicho, y ellos desarrollan tres categorías en las que el nicho es entendido. Entonces hablan de empowerment, shielding y nurturing, bueno, empoderamiento, eh, esto sería con alimentación, nutrición y cobertura, ¿cierto? Entonces, cada una de estas aproximaciones al nicho nos habla de cómo la innovación se desarrolla en un contexto de transición, ¿cierto? Cómo la innovación digamos, porque la innovación pues, puede ser, se habla de experimentación, se habla de desarrollo, se habla de difusión, etcétera. Entonces, el, digamos que la definición que más se acercó a lo que queríamos explicar es empoderamiento, o sea, empowerment. Entonces, esta también la define eh, Smith y Raven, empowerment, como esa potenciación donde se permite la difusión de una innovación, o sea, que es donde decrece. Entonces, pues, por darles como la contrapartida, en nurturing se habla, por ejemplo, cuando porque no podemos desentender a la innovación dentro de un sistema, que eso también es algo que tienen los estudios de transición de sistémico. Entonces, el nurturing hablaría, por ejemplo, de cómo, ¿saben? Crean mecanismos para alimentar, para pues, proteger de alguna forma esas innovaciones de nicho. Pero el empowerment habla de cómo se potencian para que se haga su difusión. Entonces hablan, qué pena que yo lo tenga en inglés, pero es como que la traducción que es, pues es como fue creado, ahorita se las pongo en español cuando empiecen los resultados, pero como al menos en este punto, como para que entiendan que no lo escribí yo, ¿cierto? Sino como que esta es la teoría que nos guía. Y es fit and conform and stretch and transform. Entonces nos dice que el empoderamiento de las innovaciones de nicho se da a través de dos ramas, o pues, digamos dos estrategias, así lo llaman ellos, que es conformarse con ese proceso de transición que está ocurriendo o digamos que cambiarlo, transformarlo, que sería estrecho transporte, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos visiones y no se puede entender un nicho sin contextualizarlo en un lugar en el que ocurre, porque digamos que sale una innovación, digamos, cepillo de dientes eléctrico, cualquier innovación que sale al mercado, el carro eléctrico, lo que sea, ese carro no está solo, ¿cierto? O sea, pertenece a un contexto que algunos autores lo llamarían régimen o pues es ese lugar o espacio donde ocurren todas las transiciones, ¿cierto? Entonces, tenemos el nicho que es la innovación y el régimen que es ese lugar a donde va a llegar esa innovación y se va a enfrentar a un montón de cosas, reglas que existen, normatividades, formas de comportamiento, estandarizaciones que la sociedad ya hace que funcionen, ¿cierto? O sea, antes funcionaba el sistema de una forma porque había un régimen que, digamos, yo lo llamaría un medio contexto, pero no es la traducción adecuada, pero sí es ese lugar donde se permite que se desenvuelva. Entonces, aquí partimos, pues este estudio parte de la teoría multinivel, que es esta teoría de Gilson-Shaw, bueno, ya la veníamos mencionando antes, y es esa la famosa teoría pues del multilevel perspective o la perspectiva en multinivel que habla de tres categorías, ¿cierto? Entonces está la nicho, que ya la dijimos, el régimen, que ya la puedo mencionar, está el landscape o paisaje, que es cuando ya la transición ha llegado a un lugar donde pues va más allá de lo que conocemos, sino que ya se ha instalado como un modelo aceptado. Entonces, aquí donde estamos nosotros, las circular startups están aquí. Yo no sé si yo puedo ponerle como colorcito como para distinguir. Las circular startups están aquí. Y, pero ya me quedo sin. Bueno, listo. Entonces, y aquí tenemos ya pues como la última definición como para entrar a entender qué es lo que se obtuvo. Y es, bueno, creo que ya lo había dicho también, y es el escalamiento, que es ese, cómo se difunde la innovación en este lugar, ¿cierto? O sea que el escalamiento se daría desde la startup que empieza a subir y empieza a transformar el nicho. Ese es básicamente el croquis. Y en estudios de transición encontramos un concepto que pues, también está en inglés, pero traduce como eh,
el diseño del espacio del modelo de negocio, que es donde, digamos que en el régimen, todo régimen, como lo vemos aquí, todo régimen está digamos, caracterizado por unas dimensiones que la explican. Entonces, el régimen tiene unas dimensiones que es las que vemos acá, pero el espacio del diseño, el diseño del espacio, el modelo de negocio, son las opciones que tiene un modelo de negocio para que ocurra. Es decir, que lo que estaremos diciendo es que la startup, cuando desarrolla actividades de economía circular, está escalando sus circularidades en un espacio de modelo de negocio, que es el que va a transformar el reto. Bueno, este estudio se hizo, pues como les comenté, es un estudio inductivo, abductivo, pues de hecho mezcla los dos, pero parte de estos postulados que acabo de mencionar. Y fueron 30 startups que hicieron parte del estudio. Aquí vemos muy parejito entre Colombia y Chile. Pues la verdad es que hay unos ecosistemas muy similares entre Colombia y Chile, lo he logrado observar, y unos poquitos de Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay. La verdad es que no conseguí, yo creo que es por tema de idioma que no conseguí como startups en Brasil, pero también sé que tienen un ecosistema fintech bastante fuerte. Bueno, al final capturamos 33 entrevistas pues, con los actores participantes, y aquí a la izquierda en esta tablita encuentran los diferentes sectores que participaron. Bueno, como para comenzar el primer paso que se hizo, porque lo que se quería era estudiar el modelo de negocio circular, y entendido el modelo de negocio como el vehículo, o sea, que lo que estamos diciendo que la innovación está en el modelo de negocio, o sea, es cómo se hace el modelo de negocio, que dentro de ello está la circularidad, o sea, que la circularidad está asociada al modelo de negocio. Entonces, hay unas tipologías que se crearon pues, en esta publicación del 2020. eh, Estas tipologías emergen que explican cómo podemos clasificar a las startups circulares. Entre ellas está pues diseño, residuos, plataformas basadas en servicios, basadas en naturaleza. Es una tipología que utilizamos para clasificar pues como estas startups sí, se distribuyen. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Entonces ya pues como les había explicado un poquito, estas dos teorías, fit and conform, ajustarse y conformarse, o stretch and transform, extender y transformar. Entonces, dentro de este ajustarse y conformarse, encontramos dos categorías, que es como las startups desarrollan prácticas para adaptarse y cumplir y ajustar y refinar. Y todo obedece a una, digamos, a una dimensión del régimen, del espacio, del diseño del modelo de negocio que les decía, que son esos espacios donde el modelo de negocio entra a hacer algún cambio. Entonces, por un lado vemos los que extienden y transforman, vemos actividades de renovación y de reconfiguración, o alteración y reemplazamiento, pues como ya hoy les mostré. Entonces, dentro de la primera categoría, o sea, es como si viéramos la tesis que tenemos de fit and conform, que traduce ajustarse y conformarse. Vemos estas dos categorías. Entonces, esta primera sería básicamente qué hace el modelo de negocio a través de la circularidad, que está generando una transición. Aquí les puse la definición, pero pues encontré unas empresas muy interesantes aquí, unas de ellas, y dos actividades bastante manifestadas. Entonces, entre ellas, cómo la circularidad tiende a estandarizar y a homogeneizar, por ejemplo, prácticas. Esto se da mucho bueno, quiero hacer otra aclaración, y es que un modelo de negocio se puede tener incluso hasta dos tipologías, no sería lo ideal, pero bueno, escogimos la tipología de modelo de negocio dominante. Y luego, cómo este modelo de negocio tiende a afectar una dimensión del espacio del modelo de negocio, del régimen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama Adapta and Comply? Y se llama así, es porque lo que vemos es que la innovación se da realmente porque, un momento que aquí hubo eso. Digamos que el proceso de transición se da porque la startup lo que hace con su modelo de negocio es tomar, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo muy, digamos, interesante de una empresa que se llama BateX, que ellos
toman las baterías, bueno, este es el típico ejemplo pues de economía circular de las baterías, pero más que evidenciar una necesidad o digamos que evidenciar una actividad de la economía circular es que está generando esa actividad del modelo de negocio. Entonces, digamos, o la práctica, como nosotros la llamamos acá, la práctica que se estaría impulsando la transición es de estandarizar, ¿cierto? Entonces, juntas las startups, independiente de a qué se dediquen, pues ya no como un grupo de startups haciendo lo mismo, sino como esa innovación que produce la startup está generando procesos de estandarización. ¿Estandarización de qué? O homogeneización de qué? Homogeneización de prácticas, estandarización de, digamos, de políticas que en este caso sería eh, responsabilidad extendida del productor, esa es una, o prácticas de traducción, por ejemplo, que la vemos en esta misma categoría y es estas startups que tienden a eh, poner estas necesidades del consumidor como una traducción de lo que ellos necesitan. Yo ahorita voy a volver aquí como que la traducción es la más difícil de explicar para mí, pero ahorita que les diste las otras les va a hacer un poquito más de sentido. La segunda se conoce como dentro de esta categoría de conformar y ajustar. Entonces tenemos esta que se trata de cómo este empoderamiento de nicho a través de ajustes incrementales refinan, complementan o desarrollan prácticas. Y puse aquí industria porque ahorita una de las cosas que van a ver es que hay unos modelos de negocio que tienen mayor tendencia a, digamos que, a intentar generar una transición en una dimensión muy específica. Entonces, en esta en particular vemos el tema de la industria, entonces vemos la dimensión de la industria del régimen, que es una de las que más, digamos, que se van beneficiadas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también muy típico de este tipo de empresas que encontramos aquí, y es estas propuestas colaborativas. Esta es una, por ejemplo, una startup chilena donde desarrollan compostaje comunitario, que se llama Smart Reactor, y ellos, por ejemplo, desarrollan soluciones colectivas donde todos dependen de todos para obtener resultados, pero son colectivos, pues porque no son empresas, sino que son, por ejemplo, barrios, pero el modelo de negocio no funcionaría si estos barrios o si estas comunidades no se unieran para generar el proceso de compostaje. Entonces, hasta el punto en que tienen que hacer alianzas incluso con, no sé, con el sector de limpieza, pues de lo que se encarga de hacer limpieza, pues como en esa zona, incluso tomando pues como actividades que le corresponden al Estado. Entonces así lo llamamos así, funcionamiento colaborativo. Y este otro lo conocemos como complementariedades y cierres. Ese también apareció en un momento como cuando queríamos llamar a digamos, este patrón, porque esto fue un patrón como de el que lleva, the carrier o the wagoner, o sea, el que carga al otro, porque veíamos también como en ese mismo proceso de ajustar y refinar que digamos que la transición es que se pueda, pues que a través de una actividad de complementariedad se pueda ajustar y refinar un proceso de transición. Entonces aquí también vemos pues como típicos platform-based, pues como startups basadas en plataformas, y este sería como el resumen de cómo estas actividades o estas prácticas de conformar y ajustar, ¿cierto? Se ven desde el régimen y vemos que impactan unas poquitas, pues al menos en este sample, pues como en este grupo de empresas como observadas, vemos que se abordan unas dimensiones pues bastante aisladas y chiquitas. Entonces luego viene la otra que se llama Stretch y Transform, que es la segunda que plantea Smith y Raven, y él nos dice que Stretch and Transform es cuando un nicho o una innovación genera competitividad como en un sector específico. Entonces se genera competitividad porque la innovación busca cambiar. Entonces, en la anterior, que era Fit and Conform, vemos que lo que hace la innovación de nicho es ajustarse y conformar, hacer conformidad con cosas que ya existen, y a él se pega la transición. Es decir, que son innovaciones que tienden a estar muy arraigadas en procesos, digamos, que está desarrollando el gobierno o algunos vacíos de mercado. Entonces son, digamos que, innovaciones muy ajustadas a las dinámicas graduales de la sociedad. Pero entonces también ya vemos la segunda, que son Stretch y Transform, y es que las innovaciones buscan generar transformaciones estructurales
Entonces aquí ya encontramos más relacionado con el concepto de disrupción, que también muy bien alineado pues como a la innovación, que pues de hecho aquí hubo la gran mayoría de, si hubiese tenido más startups, pero hubo unas que fueron las que catalizaron pues como la idea de la investigación. Entonces aquí vimos cuatro prácticas que las llamamos renovar y reconfigurar y o sea, esto lo llamamos así porque recoge todo lo que significa renovar, o sea, cambiar, crear cosas nuevas. Entonces, estas cosas nuevas se pueden dar desde múltiples perspectivas. O sea, una, por ejemplo, es cómo se renuevan, o sea, que las startups están generando dinámicas de innovación donde se renuevan las formas de relacionamiento entre las personas. Y ahí entramos en conceptos de innovación social, digital, por ejemplo, cómo estas plataformas crean nuevas preferencias, nuevas conexiones, pero pues visto desde la circularidad. Miramos también, por ejemplo, esta renovación de patrones de consumo. Eso también lo tienden a hacer, pues, o al menos lo que encontramos en Latinoamérica, es crear estas comunidades solidarias. Esta empresa es argentina, Sharico. Ellos ellos generan como una plataforma donde comunican, hacen como unos retos de sostenibilidad y crean unos tokens. Entonces empiezan como a cambiar esos patrones de consumo. También vemos típica empresa pues como que lleve, lleve plástico y pues para que no utilice plástico de segundo uso, sino que siempre lleve su plástico para cuando vaya a consumir, etcétera. Vemos también esta fue muy común en el sur global también, revalorización cultural, el valor cultural. Encontramos pues como empresas, bueno, estas startups que lo que buscan es rescatar valores culturales y bueno, esto se puede estudiar desde varias perspectivas, pero desde esta visión de la transición lo que nos empieza a aportar es eh, cómo se empiezan a valorar cosas que para el mercado pues eran más que un recurso pues común, algún recurso común de todos y empiezan a hacer algo que es valorado culturalmente y tiene su aporte cultural y pues no eran muchas, realmente eso no era uno o dos, fueron muchas y es una tendencia también muy marcada que vemos en Latinoamérica, estas empresas que quieren darle una nueva valorización a la cultura. Y la última, que también está muy conectado pues como al proceso de transición y es, viene alineado como a la acción climática, aquí vemos como este tema del manifiesto, como de vamos a reaccionar, vamos a generar un cambio en las políticas públicas. Ya pues, esto no se puede, digamos, inferir así tan fácil como ver la página web o estudiarlas por encima, sino que hay que hablar con ellas y ver cómo, digamos que de su modelo de negocio gira en torno a hacer un manifiesto. Por ejemplo, aquí hay una empresa de Chile también que se llama así Manifiesto, y ellos hacen un manifiesto con la nueva generación de materiales. Y la segunda se llama Alterar y Reemplazar, y esta pues también resonó demasiado porque lo que nos está diciendo es que el proceso de transición, o sea, estamos viendo que la transición se da en múltiples esferas, entonces se da en esferas porque que se quieren transformar hábitos, se quiere transformar la forma de relacionarnos, se quiere transformar la manera en cómo miramos las materialidades, se quiere transformar la forma en que entendemos nuestra percepción del valor. Y aquí en estas últimas que fueron, digamos, las que le dio el cierre al estudio, como cuando los patrones empezaron a emerger de los datos, y vemos como una es la aceleración, y la aceleración solo se da porque se habla de economía circular, o sea, como no conozco pues como otros procesos científicos, pero hablando pues de lo que ellos estaban haciendo aquí, de la circularidad, es que, y no sé si lo conocen, por ejemplo, estos modelos de negocio basados en hongos eh, aceleran procesos. Entonces, ellos desarrollan tecnologías que, por ejemplo, se puedan tomar, no sé, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y ellos empiezan a acelerar los procesos. Entonces, aquí tenemos los Don Properly, que también es chilena, y ellos hacen unas tecnologías, eso se llama biotech, entonces biotecnologías, y ellos empiezan a acelerar los procesos en días, cuestión de días. Entonces tenemos superalimentos que antes se tardaban, no sé, 6 meses en cuestión de días. Tenemos también el tema de la modernización y también viene con transformación y reemplazo, muy unidas, y es como generamos soluciones a los problemas que tenemos en la sociedad, por ejemplo, de agua, luz, de electricidad, etcétera, a través de dispositivos como esta empresa se llama Tierra Grata, es colombiano,
y ellos tienen como tres servicios, entonces es como que unos dispositivos que limpian el agua, pues para el agua potable, otros, por ejemplo, de luz solar, basan patrones comunitarios, y bueno, y por último tenemos transformación y reemplazo, típicas, digamos, empresas que buscan reemplazar, entonces en reemplazar la carne por otra cosa, o por ejemplo este InFood, que también me pareció demasiado innovador cuando los vi, y ellos trabajan con unos mosquitos, se llama la mosquita, no me acuerdo el nombre del mosquito, pero estos mosquitos se comen el desecho, entonces ellos hacen unas granjas, ¿cierto? Y seguramente lo conocerán porque no es solo pues como invento latinoamericano, sino que pues, y aquí es donde viene la segunda parte del estudio, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta aquí vemos que las actividades de stretch and transform, transformar y ampliar, ¿cierto? Como no estirar, abarcan más dimensiones del régimen, o sea, que no solo toca uno o dos, sino que muchos al mismo tiempo y son más disruptivas. Entonces, esa la encontramos, o sea, si vamos a, digamos, este ya sería el muñeco final, como decimos en Colombia. Este sería como la figura final, ¿cierto? Y es, tenemos un régimen, ¿cierto? Y entonces tenemos las innovaciones de nicho, que son las startups, y eh, las startups están aquí, son nichos que vienen subiendo, intentando romper o sea, quieren crear una transición en el régimen. Y vamos a ver en color azul, esas que son fit and conformas, que son como conformar con lo que hace la, el régimen, y vienen otras que son, digamos, transformar y estirar. Entonces, entendimos que ambas eran fuerzas diferentes, por ejemplo, que fit y conform eran fuerzas estabilizantes, porque lo que querían era, o sea, a medida que se adaptan a lo que tiene y lo que ofrece el entorno, generan cierta, digamos, cierta, no sé si predictibilidad, le voy a poner así, pero de alguna manera hacen que el proceso sea gradual, y de otro lado vemos unas fuerzas eh, disruptivas que son las que quieren estar rompiendo el cambio. Pero entonces, una de las, digamos que de las grandes interpretaciones aquí es que ambas fuerzas estabilizantes y disruptivas juntas se solapan o se traslapan, ¿cierto? Y generan una nueva cara del régimen. Este sería el nuevo régimen circular, y juntas, o sea, ambas trabajan en conjunto y ambas generan diferentes cosas, ¿cierto? Bueno, unas apuntan a un lado, por ejemplo, las disruptivas hacen grandes cambios, pues, nuevos modelos de negocio, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, pues como de transformación. Las estabilizadoras, más que todo, institucionalizan, estructuran, aportan coherencia, pero pues ambas van generando eso. Entonces ya cuando teníamos listo también ese muñeco, ya cuando teníamos listo lo que habíamos visto, dijimos, bueno, ahora cómo esto lo interpretamos a la luz del sur global. Entonces ahí pues ya le metimos una capa encima y volvimos a hacer el cuadro. Entonces este cuadro de todos lo hice en español porque pues estamos en el estudio de Latinoamérica y valía la pena que todo fuera en español. Entonces aquí pues todo se los traje como para mostrarles qué patrones en común desde el contexto latinoamericano encontramos en adaptarse y cumplir, ajustar y refinar, renovar y configurar, alterar y reemplazar. Entonces estas del lado izquierdo que están viendo aquí son todas las relacionadas con eh, el fit and conform, o sea, conformar las fuerzas, digamos, las fuerzas estabilizantes, y todas las de la derecha serían todas las fuerzas disruptivas. Entonces, aquí que encontramos dentro de las fuerzas estabilizantes dos tendencias muy desde el sur global, y una es el mimetismo, y es que pues muchos de ustedes cuando vieron estas startups dijeron, ah, sí, ya conocía ese modelo de negocio, no sé, es francés, sí, nació en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, hablamos del mimetismo como una adaptación que se hace, pues como una copia, ¿cierto? Que se trae de otros países y se implementa en Latinoamérica, que es una tendencia que vemos mucho, ese intento de copiar legislaciones o copiar pues tendencias. Y luego también viene el ajustar y refinar, que implica un compromiso colectivo. Entonces aquí vemos también que grandes, aparte de esas fuerzas estabilizadoras, no es solo pues como mimetizarnos con lo que ya existe, sino también generar nuevas formas colectivas, nuevos, por ejemplo, entonces hablamos de empresas que se apoyan en saberes ancestrales, ecosistemas locales, conocimientos indígenas, soluciones basadas en naturaleza y demás creaciones como colectivas.
Entonces serían esas fuerzas estabilizantes y luego vemos dentro de las fuerzas transformadoras o disruptivas, vemos ya más un tema de uno, que sería la hibridación de trayectorias, y es que vemos ese híbrido, ¿cierto? Pues como saberes extranjeros, saberes locales, entonces aquí vemos esa trayectoria híbrida. Y en segundo lugar, dinámicas emancipatorias, así las llamamos porque de cierta forma, si bien hay unas empresas que, pues, es como les digo, un reflejo de una startup que ya existe en Francia o en Alemania o en otro lugar, y son traídas igualito modelo, pero local, también vemos esos startups que tienen una clara posición emancipatoria y dicen, queremos cortar la dependencia en X material, queremos, pues nos sale muy costoso, por ejemplo, crear esta máquina, traerla desde China, mejor la estamos produciendo aquí y la estamos produciendo así, o este producto, pues este raw material, esta materia prima es muy costosa y aquí tenemos abundancia en otra. Entonces vemos esas dinámicas emancipatorias que se las estoy diciendo de una manera súper general, pero que hace parte pues del estudio. Entonces, como este es un tema sobre niche empowerment, entonces hablamos de empoderamiento sensible al contexto como digamos, una capa adicional que deberíamos considerar en de transición. Este pues es el final, ¿cierto? Es como el modelo final. eh, y bueno, no sé, paro aquí. Paro aquí. eh, no sé si valga la pena pues como hacer pues sí preguntas, comentarios y de pronto al final después de que cuando se hagan como los comentarios y la parte de propaganda pues hablemos del otro. Gracias. Sabrina, gracias por tu presentación. Nos pasamos un poquito de tiempo más. Yo acho que el tema fue algo muy pertinente y me parece un tema muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si pueden abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente. Yo tengo una pregunta para ti, Sabrina. Y mi pregunta comienza un poco sobre con las startups que vi y que tú presentaste. A veces cuando hablamos de economía circular y esas startups de economía circular, a veces proponen soluciones que no es una perspectiva crítica, sino a veces analizando que atraen soluciones falsas. Tú analizaste desde esa parte si de pronto esas startups de economía circular tenían esa característica de a veces traer una iniciativa que realmente no es. Un buen ejemplo es, no, vamos a trabajar con plástico reciclado y en fin, hablan mucho del plástico reciclado, pero pues cuando uno ve, muchas veces no trabajan con producción de plástico, a veces hasta el 80-70% con plástico nuevo y entonces tienen una característica de que hablan de que es plástico reusado y no. En fin, existen ese tipo de características. Hablamos un poco, vi que trajiste un poco también de soluciones basadas en la naturaleza. Es muchas prácticas del norte global y pues en nuestros contextos todo es casi soluciones basadas en la naturaleza. ¿Si me entiendes? Entonces quería como hacer esa pregunta. Bueno, sí, de hecho esta es la razón por la que surgió pues este paper precisamente con el autor con el que estoy colaborando. Eh, nació de una conversación muy similar, o sea, nosotros, bueno, aquí se los voy a presentar con mi coautor. Eh, nosotros nos conocimos así pues como de una forma demasiado informal. Yo le escribo un email y yo le digo, pues yo leo tus estudios y quisiera tener una conversación contigo. Entonces esa conversación que iba a durar como media hora o menos, duró una hora y algo, porque empezamos a debatir, que él tiene un estudio de 30 startups, por ejemplo, y con un artículo que ya publicó, y yo estaba haciendo entonces dijimos, venga, unamos estas dos visiones y
pero es que no les puedo contar mucho porque de ahí está saliendo otro paper que está en review. Ok, Entonces, pero como para contarles un poquito, sí, pues no era el propósito de este, digamos que este paper tenía un propósito de mostrar en que esos patrones, actividades o prácticas donde la economía circular pretende hacer, de hecho, este paper se va a llamar diferente, eh, porque está muy basado en una narrativa. Entonces, es una narrativa, es un deseo también, es una promesa, porque creo que muchas de las cosas que hacemos es una promesa o una intención. Lo que queríamos era ver esas prácticas, cómo intentaban aportar a una transición, ¿cierto? Entonces, ese intento de aportar es que, digamos, que esta actividad que yo traduzco en reciclar baterías, por ejemplo, o solución basada en la naturaleza, eso es una actividad de economía circular, ¿cierto? Pero ¿cómo distancio actividad de economía circular a actividad de transición? Cuando una actividad comercial se vuelve una transición. Entonces, ese fue el propósito de este paper, decir, de aquí llegó acá, ¿cierto? O sea, como que cuando yo hago cosas de segunda mano, el intento de transición que propongo es el de una nueva forma de entender la materialidad. Entonces, en realidad yo pensaría que ni siquiera es sobre startups, sino que esto puede aplicar a circularidad en general. Bien, pero al hablar de startups llegamos casual justamente a lo que tú me estás preguntando y es el concepto de cómo en realidad hay algo que se produce que no habíamos previsto y que pues lo tenemos desde muy buena fe y es que queremos hacer algo bueno, ¿cierto? O sea, queremos, lo que tú dices, queremos generar mejores prácticas, pero al final lo que estamos haciendo es dañar otros sectores, o pues biopiracy, o bueno, todo lo que acabas de mencionar como ejemplo. Y ese lo encasillamos dentro de una palabra que se llama unsustainability, como un sustainable business model, modelos de negocios insostenibles, y cómo enmarcamos esto que están haciendo, y casualmente usamos unos marcos también de transiciones donde miramos que eh, se puede hacer insostenibilidad aún teniendo una intención. Entonces, el marco más conocido es el que ustedes conocen como rebound effects, como los efectos rebote, o también los paradoxes, pues como estas paradojas de la innovación. Entonces estamos en esa conversación. Pero bueno, esa es la otra invitación del Open Dialogue, de los diálogos latinoamericanos. Sí, todavía es trabajo, estamos desarrollando. Entonces, bueno. gracias Sabrina. ¿Alguien tiene otra pregunta? Emily. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Emily, una colega de Climate Kick, Carla Luvial, que también ha trabajado con Wisdom Canada. Estuve en una lectura de la semana pasada, así que está como todo conectado. Me recomendó esta charla, así que muy agradecida de poder escuchar esta investigación. Yo trabajo en economía circular desde hace 6 años entre Europa y Latinoamérica. Soy de Chile, pero también de Austria. Y lo que me llamó la atención y complementando un poco el comentario anterior, algo que veo mucho es la clasificación de las 10 R, que ayuda un poco a ver cuál de las Rs es un poco la estrategia del modelo de negocio y cómo de verdad logramos un cambio sistémico, que creo que eso falta mucho en los 6 años, en muchas charlas y workshops que he dado. Volvemos a la misma pregunta, o sea, ¿qué tipo de economía es circular y qué es y qué no es economía circular? Y creo que estamos todos de acuerdo de que queremos ese cambio sistémico, de que hay que cambiar fundamentalmente cómo diseñamos la producción, el consumo. Entonces, cómo las startups apuntan a las Rs más arriba de rediseñar la producción y el consumo y no a las de más abajo, upstream, downstream innovation, de que es seguir un modelo lineal y hacer más reciclaje. Creo que eso ayuda también a diferenciar o a hablar de cuál de las R estamos apuntando y de verdad, claro, no generar, tener buenas intenciones, creo que dijiste eso de, claro, pero no microplásticos o trasladar el problema a otra cosa. Mi pregunta o comentario que me interesaría mucho es, tengo que leer el paper en detalle, pero en base al último modelo que nos mostraste de estos cuatro lados de la innovación, me imagino que clasificaron estas 30 empresas
dónde están. No sé si hay como un diagrama de, justamente, tenemos de estas 30, cuáles están apuntando a qué, o sea, Mm, como al final, cuál es el resultado, la conclusión. Porque creo que aún en muchas partes, y en Europa incluido, y un gran sí, problema es eso, que estamos apuntando a downstream, que muchas, ok. la mayoría, pero por un tema de educación. Entonces, el marco que nos mostraste, o cuál es el policy, o cuál es, y lo que falta mucho en enabling conditions, por un lado, es que tengamos ese lenguaje común y entendimiento desde la universidad, desde la educación, desde la política pública, que economía circular no es gestión de residuos y reciclaje, es cambiar el sistema y el diseño, que es mucho más difícil y, claro, mucho más incómodo, y que nos ayuda a que todas las incubadoras, aceleradoras, inversionistas, todos los que son parte del ecosistema, entiendan que hacia allá queremos ir y que en cada contexto y en cada localidad va a ser distinto en base a los sectores prioritarios, a los recursos, a la problemática, pero creo que eso es como es upstream o downstream, y como en estas transiciones logramos, por un lado, que nuevas empresas lo hagan desde el inicio, y que las ya existentes, que también sería una comparación interesante, born circular o estamos en la transición, porque muchas empresas, todas las que ya están en el mercado, de alguna forma también van a, ojalá, tener que cambiar ese modelo por políticas, por regulaciones. Sí, creo que hay mucho por explorar e investigar aún, como Y comentario. muchísimas gracias. Me encanta esta pregunta y creo que apuntaste a un gran vacío de como que no se mostró, ¿cierto? Porque sí se hizo. Eh, y pudo haber sido una oportunidad de mejora interesante en el paper. Sí se hizo, pero no, no sé, no se incluyó como ahí. Y era, ¿cuáles eran esos precisamente? Porque la pregunta es cómo el modelo de negocio aporta ¿cierto? A la transición como tal. Entonces, aquí lo que encontramos fueron como cuáles son esos modelos de negocio que más apuntan a unas dimensiones u a otras, ¿cierto? Em, Esta información, porque se las quiero dar precisas y no quiero como rushear la respuesta, en realidad obedece. O sea, por ejemplo, encontramos, porque otra cosa es que, y eso también pasa mucho en los modelos, en los estudios de modelos de negocio, es que un mismo modelo puede apuntar como a varias dimensiones y de hecho vemos también como esa hibridación. De hecho hay varios estudios que ya no hablan de fit and conform, stretch and transform, sino fit and stretch, ¿cierto? Fit and transform, o sea, como una hibridación, que habla mucho de la hibridación, pero sí tendemos a ver, y ahí hay como una pequeña diferencia como de pronto sur global y norte global, y es el tipo de modelo de negocio que más aporta con esas fuerzas transformacionales y a esas fuerzas disruptivas. Eh, es que no les quiero ser imprecisos, pero sí, o sea, encontramos, por ejemplo, estas que están, bueno, tú hablabas mucho del diseño, pero vimos que estas que hablaban de diseño, por ejemplo, y de plataformas, son las que más tienden a ser conform, son las que más tienden a como a mantener pues temas de policy o markets, mercados, industria, entonces se quedan muy en ese rincón, mientras que vemos que los modelos de negocio más asociados con alterar, reemplazar o transformar, que son otros niveles de la circularidad, como tú lo dices, están más asociados, por ejemplo, con las dimensiones del régimen cultural, que tienen que ver con esta parte cultural, con industria en conexión con ciencia, tecnología, o sea que, y de hecho fue la parte de ciencia y tecnología, mercados y cultura son como las tres, digamos, bordes de, del régimen, el espacio del modelo de negocio que más hacen transformación. Ahí los que vimos son startups, por ejemplo, que utilizan muchos modelos colectivos con baja réplica de modelos de norte global. Entonces son como típico, pues cosas que solo se ven como diría uno localmente por aquí, pero que se usan recursos de aquí y alineado a dinámicas sociales, culturales de aquí. Entonces, y son las que tienden a ser transformacionales, no las que tienden a replicar modelos nórdicos. Creería que es como la respuesta que te puedo dar más precisa, porque me gustaría darte una respuesta así como el cuadrito exacto, pero no lo adjuntamos en el estudio.
Muchas gracias, Emily, y qué bueno, me gustaría verte en otra ocasión. Qué chévere que conoces a Wisto. Muchas gracias. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes el audio? ¿Tienes problemas con el audio? Ok, perdóname. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una Eh, pregunta, ¿me escuchan? ahora sí. Pero Sebastián, Sebastián, puedes hablar. hola, ¿cómo van? Qué pena, por algún motivo no podía levantar la mano, no podía reaccionar. Sabrina, gracias por la presentación, me parece muy interesante. Yo soy profesor en la Universidad Javeriana, trabajo también en temas relacionados con transiciones a la sostenibilidad e innovación social. Tengo curiosidad cómo has pensado ese paso que hiciste de la relación con modelos de negocios, utilizando en particular en este caso, pues el Strategic Niche Management y el Multilevel Perspective, a la visión final que diste desde el sur global. Y lo pregunto porque si bien el análisis termina, digamos, construyendo teorías sobre las startups en Sudamérica, la base conceptual sigue siendo un modelo pues creado en el norte global. Entonces, Mm. cuando hacemos ese paso al sur global, no sé cómo tú pensaste un poco las contradicciones y límites que hay. Pues lo digo porque cada vez hay más, digamos, críticas y limitaciones a este modelo y de hecho están empezando a surgir varias visiones que nos invitan a crear modelos alternativos que no es, digamos, no limiten la diversidad como lo haría el multilevel perspective. Entonces, de pronto yo me perdí un poco, pero cuando tú pasaste a ese slide en español donde mostrabas las dimensiones desde el sur global, yo me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde hay viabilidad en esto, dado que de todas maneras el análisis sigue partiendo desde el multilevel perspective y la estrategia de nichos? Entonces, no sé si tú has pensado sobre eso. O sea, claramente es una pregunta bastante compleja, digamos, difícil, pero no sé cómo has tratado de, digamos, de traer a tu análisis un poco esas tensiones o limitaciones, que, digamos, yo también las he tenido analizando en, digamos, en investigaciones previas, algunas cosas. Entonces, no sé qué piensas de eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. No, súper pregunta y muy alentadora. Yo creo que, bueno, esto, digamos que la lección de la teoría obedece, pues yo lo llamo el journey del investigador. Y yo creo que uno por entender un campo empieza pues como ahondándolo en sus teorías fundamentales, pues centrales, ¿cierto? Como que lo que el mainstream nos enseña. Yo, Alma, pues por ejemplo, al llegar a estos estudios y comparando, porque yo creo que este es un estudio muy, como tú dices, está muy mainstream y se agarra como de muy no, entiendo lo que me mencionas como contradicción. No sé si el paper logra redimirse al final, eh, al mostrar cómo, cómo eso que estamos llamando transición, que pues se puede ver a la lente de una teoría y qué es lo que empieza a resaltar, porque precisamente al leer los datos encontramos estas tensiones como, bueno, este va aquí, pero no, pero este va acá, pero este no está este patrón, pero no, pero este no está este otro. Y si tú miras, por ejemplo, el gráfico final está muy alineado y esto fue puro estudio, pues también como les decía, inductivo, abductivo, pues partimos de una teoría, pero pues los mismos datos empiezan a hablar como de unas cosas que vemos acá y es que ya lo estamos viendo lo estamos viendo en nuevos estudios de transición que están saliendo, bueno, saliendo no, pero lo que sí veo y es un camino hacia el futuro que ya me ha abierto, es como otras perspectivas, porque entre otras el tema que estoy estudiando actualmente es regeneración y este sí que es un tema aún más, digamos, menos mainstream que la economía circular, o sea, regeneración sí que ya parte de unas dimensiones que la economía circular ignoraba un poquito y que la regeneración ya las pone de manifiesto. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hablamos de esas dinámicas más emancipatorias, por ejemplo, cuando vemos, bueno, primero la teoría de mimicry es súper estudiada para entender, por ejemplo,
estudios pues de grupos indígenas, emprendimientos indígenas, se estudia demasiado, que también es una teoría del sur global, o sea que aquí empezamos a ver unas líneas de estudio, collective engagement, empezamos a ver, por ejemplo, collective action, empresas colectivas, o sea que hay una apertura súper grande para empezar a ver. También se habla, por ejemplo, pues de estudios emancipatorios, de teorías de colonizantes, mucho cuando se habla, pues en esta parte del paper, cuando empezamos a hablar de alterar y reemplazar, por ejemplo, se habla de este conocimiento pluriversal, entonces empezamos a hablar de otras teorías éticas también, entramos bueno, en otros estudios críticos, en otros campos que no se estaban explorando. Entonces, bueno, no sé si debilidad, pero al mismo tiempo, pues como una pequeña puerta para eh, conectar estos estudios que van como en una misma dirección y es que se entiende por transición en el sur. Y sí, creo que es un aspecto a mejorar y vendrán nuevos estudios que partirán de estos supuestos. Creería yo, pues tal vez no subsanará como los vacíos, sin embargo, el paper no pretendía ser un paper sur global, o sea, eso realmente surgió como con la conversación, porque el paper lo que pretendía era mostrar digamos, los trajectories de la CE, de la circularidad hacia la transición. Y bueno, en medio de conversación con el autor y construcción, fuimos llegando a algo un poquito más contextualizante. Y creo que es el gran vacío del paper, ¿cierto? Mostrar qué entendemos por context sensitive. Entonces, ya es tarea de estos dos estudios es qué categorías entendemos por qué es eso contextual que estamos considerando, y pues estas nuevas teorías lo ofrecen. Y creo que también el paper pues no fue ambicioso porque pues si uno quisiera ser más ambicioso y más conocedor del tema también lo hubiésemos ahondado un poquito más. Entonces sí creo que es una felicidad para el autor también, o sea, para mí y para lo que viene a futuro. Entonces, también te agradezco mucho por ese comentario. Sabrina, muchas gracias por la respuesta. Me parece muy interesante y creo que no es nada fácil. O sea, creo que también si hubieras tratado de utilizar un marco diferente, una construcción, pues puede, digamos, puede funcionar, pero también creo que es difícil que entre en la conversación académica. Creo que un poco hacia allá yo me pregunta. En todo caso, muy, muy chévere. Me gustaría que continuáramos la conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Sebastián. ¿Podría Entonces, ahora? claro, Cristian, Disculpa, es puedes. que tenía un problema acá, se me bloqueó el Zoom, no podía activarlo. Vale, Primero, gracias por la espera y por la paciencia. Al igual que mi colega anterior, también soy chileno. Un poco inquieto, sí, porque trabajo en varios países acá en América Latina y en África. En esta perspectiva, en perspectiva justamente de economía circular, sostenibilidad y en realidad de todo tipo de economía alternativa. Yo te hablo desde el trueque, comercio justo en adelante, 36 años ya trabajando en estas temáticas. Y la pregunta, porque acá en Chile, ayer me tocó participar en un evento justamente de economía circular. Acá en Chile, en varios escenarios, y en otros países también como Brasil, en varios escenarios se está hablando de la economía circular, pero lamentablemente se está colocando una posición dentro de la economía circular muy conservadora o quizás muy pragmática y no en esencia el espíritu en sí que busca esta propuesta de economía alternativa. Entonces, la pregunta fundamentalmente es, ¿qué crees tú cuando los discursos, por ejemplo, ayer yo estaba en un evento con la gente de las ISO, hablando de la ISO, justamente Economía Circular, el grupo de las 59.000, y hablando desde una perspectiva pragmática para poder conquistar a un público objetivo, que son las empresas fundamentalmente, que lo que buscan es sin esfuerzo lograr ser un referente en economía circular. Entonces, yo le proponía y lo conducía a la conversación, y aquí va la pregunta, ¿cómo ves tú
cuando la economía circular se plantea en términos pragmáticos para conquistar un público objetivo solamente con el fin que ellos se interesen en el tema, pero que no haya un dolor, una sensación de incomodidad en el proceso. Y ya yo coloqué, o sea, seamos pragmáticos, porque estoy de acuerdo que hay que conquistar un público objetivo para que ingrese y motive al resto a ingresar a esta nuevo paradigma, pero no dejar de lado el idealismo, el ideal, el principio básico con el cual se mezcla y se construyó esta propuesta de economía alternativa, en este caso, economía circular. ¿Cómo ves tú eso en el día a día? Porque una cosa es la teoría, una cosa es la propuesta y otra cosa es en el momento del día a día. Cuando tú vas a conversar con un empresario, que él te dice que no tiene dinero, que es un costo, que no quiere colocar a nadie específicamente encargado de ese tema, pero sí quiere ser un empresario referente en economía circular y que posiblemente algunas de las prácticas que tiene son efectivamente, van en la línea, pero no en su conjunto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta suerte de pragmatismo para lograr objetivos a corto plazo o idealismo para lograr un cambio de paradigma, de cultura, como me gusta decir a mí, que va desde dentro hacia afuera, o sea, desde la concepción, desde entender para dónde va la economía circular? Y disculpa por la extensión. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por tu pregunta. Es súper compleja, ¿cierto? O sea, riesgo incluso de responderlo desde muy opinionista, pues como alguien que opina, ¿cierto? Porque pues hay muchas discusiones y no es un secreto que todas las empresas están utilizando este discurso circular, slash sostenible, slash regenerativo, como el gancho para reducir costos y sigue siendo, y yo creo que sigue siendo, y mientras más enseño y mientras más consultoría hago, más confirmo que no hay manera de hacer entender esto, ¿cierto? Entonces, bueno, pues aquí pongo un lado, pues como la realidad que observo, ¿cierto? Y por otro lado, pues me resuena mucho con los estudios que hago, pero pues yo pienso que los académicos también hacemos muchas cosas desde lo ideal, ¿cierto? Pues como quisiéramos que navegáramos esto. Yo lo veo mucho en estas conversaciones que se dan ahorita que estoy trabajando en regeneración, y es donde más lo veo, y es que, ¿por qué creemos que ser, así como tú dices, por qué ser pragmáticos nos puede llevar al mismo lugar, ¿cierto? O sea, por qué optar, o sea, si el principio de ser circulares o regenerativos, o si el principio de ser más sostenibles, o bueno, pues no es lo mismo, sé que no es lo mismo, pero solo para referirme a que cuando se empiezan a usar de esa forma es generar más ingresos, porque entonces si tú lavas más, tu empresa de jeans gasta menos agua con esta máquina tecnológica, entonces ya eres, pues, estás cumpliendo, ¿cierto? Pero ¿por qué es insuficiente, ¿cierto? Y es como, ¿cuál es el principio que estamos utilizando? Que ahí lo veríamos, digamos, bueno, no sé mi dibujo, no lo tengo aquí, pero mi dibujo favorito de la sostenibilidad y es en dónde nos estamos quedando, en qué parte del proceso nos estamos quedando y es pues ahí cuando entran otras dimensiones. ¿Qué se necesita para hacer un cambio de paradigma? O sea, ¿qué es un cambio de paradigma? ¿Cómo llega un cambio de paradigma? Entonces, ahorrar costos es un cambio de paradigma. ¿En cuál es el enfoque cuando hago lo que hago? Entonces, pues, no sé si sea es que lo que vamos a hacer es, vamos a transformar a los empresarios y ellos van a entender. Yo veo varias cuestiones aquí que están pasando y es, pues, el discurso que estamos escuchando, la sensación de urgencia, viene de la mano con esa urgencia de hacer la transformación, pero también lo que nos está mostrando es primero, las cosas que nos están soplando en la cara. Los tipping points, los cambios planetarios, un mundo que se prepara, quiera o no, para el decrecimiento económico, o sea, esto ya viene, es real, estamos entrando en un nuevo tiempo. Entonces, de la mano de no un discurso pragmático para que se compre y conquistemos público, sino este es realmente
este paradigma, ¿cómo se va a hacer realmente sostenible desde un cambio de mentalidades? O sea, pues, bueno, y aquí hablo pues como de mentalidad, esto es muy general y me estoy comprometiendo mucho con el público que está aquí, que es demasiado conocedor de lo que estoy diciendo, pero en términos de, si yo quiero llegar desde la visión de lo material, de cómo abordo las cosas, ¿a qué me está acercando? O sea, que la pregunta tuya sería, ¿qué me hace el shift? O sea, ¿qué hace el shift, ese cambio en el gerente que quiere hacer eso? ¿O cuál es el camino? Eso, yo creo que eso nos daría como respuestas diferentes, ¿cierto? Y aquí pues también riesgo como de equivocarme, pero entiendo, pues entiendo que el camino para llegar desde esta perspectiva, de esta perspectiva de eficiencia de recursos que se aplica a la circularidad y a la sostenibilidad y a todo, lo que nos permite pasar de aquí de los recursos aquí, que es un plano menos, digamos, inmaterial, pues como este plano donde ya entran no solo el factor uso de cosas para ahorrar costos, sino aquí, entonces ese bridge hay un tema desde la ética, creo que hay otras visiones que, que se aportan desde esa inmaterialidad, desde el reconocimiento del individuo, o sea, yo creo que ya entran estudios como multiculturales incluso, eh, que yo creo, pues en mi visión pesimista de la vida, no va a ser fácil, pues, y va a estar acompañado de crisis, y no crisis, pues, de muchas, metacrisis también ya se habla, pues, de existencia humana, riesgo de existencia, crisis planetarias, agotamiento de recursos inclusive, o sea, ya va a ir como mucho más ligada, pues sí, también tiene que ver con la inclusión humana, el desarrollo humano, la crisis de la existencia misma, o sea, pues ya viene mucho más, pero yo siento que ya este es un discurso que se sale mucho de management y que no va a ser convincente para muchos autores, entonces también vale la pena ver cómo desde qué perspectiva se para. De hecho, es una pregunta que me gustaría extenderles a los presentes, porque sé que desde donde vienen ustedes van a abordar esto de forma diferente. Pero lo que sí logro ver, lo que sí logro ver en estos estudios de transición, y lo veo cada vez más, es esta visión pluriversal, inclusiva, bueno, incluyente, eh, y que el cambio de paradigma precisamente no está en el tema de los costos, sino en el reconocimiento de cosas, de muchas cosas que no me caben acá, eh, dinámicas, crisis, necesidades, trabajo colectivo, etcétera, que creo que más fácil, pues se puede entender en nuestro contexto, porque sí ya es común que se trabaje aquí. Entonces a eso diría, creo que tenemos mucho más que aportar de nuestro contexto, de lo que creemos, porque está más preparado para la crisis y tiene más insights de resiliencia, pues de lo que es resiliencia, de lo que es prepararse para contextos de crisis y contextos complejos que en contextos perfectos. Digamos que una visión que podría tener aquí, aunque siento que aún no respondo tu pregunta. Gracias. Te lo agradezco por el esfuerzo, yo sé que es compleja y de hecho ella tiene un contraargumento que tiene que ver cómo sostenemos esta iniciativa, porque cuando tú solamente miras el pragmatismo, cuando se te acaba, que era práctico, deja de ser interesante y lo dejas. Y por eso que es muy importante ir a la base de la construcción sostenible en el tiempo de un cambio cultural y de paradigma, que eso sí te va a sostener un principio, porque tú te sientas en el principio y no en el pragmatismo, sobre por qué estás haciendo ese cambio. Y por eso que hay personas que lo hacen sin necesidad de certificarse, lo hacen porque lo sienten, lo hacen porque es parte de su cultura y sus prácticas diarias, y no necesitan estar certificados ni que una ISO le compruebe lo que están haciendo, porque le nace desde dentro. Y hay otros que necesitan certificarse porque buscan más lo pragmático, lo que les resulta algo viable, algo rentable, tanto en imagen como en tema de financiamiento. Entonces, pero te agradezco el esfuerzo y sé que es una Gracias. construcción que hay que seguir haciéndola. Cristian, muchas gracias por la pregunta. Sabrina, primero que todo agradecerte por tu tiempo, muy inspirador tu presentación.
claro, no siempre aparecen críticas, pero también aparecen unas nuevas perspectivas y creo que son muy relevantes en el tema. Muchas gracias a todos por su participación. Hoy no sé qué pasó, creo que las malas noticias a muchos les bajó la actitud. Hoy entregaban el día que entregaron la aprobación de International Sustainability Transition Conference y pues creo que eso baja un poco, desmotiva a la gente. Pero bueno, gracias, Sabrina. Muchas gracias. Esta semana la grabación para que todos, pues, los que puedan estar acá también participen y muchas gracias a todos, en serio. Les agradezco su participación, ¿vale? Chao, 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 Chao. chao, gracias. Rafa, chao a todos, Encantado. Gracias. Muchas chao, gracias. chao.